Hola, bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Madrid Dulce Refugio, un espacio donde la palabra de Dios transformará tu vida. No olvides darle like y compartir. Dios te bendiga. Renovados, Señor, por el Espíritu de tu palabra, y que podamos aplicar día a día lo que nos quieres enseñar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñenme rápidamente al Evangelio según San Lucas, Nuevo Testamento. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, desde el versículo 37, hay unas cosas, hay unas, digámoslo, unas leyes espirituales que tú debes conocer. Hay leyes que son inquebrantables en la vida. Hay leyes, que aunque tú no las creas, no van a dejar de suceder porque tú no crees en ellas. No porque tú digas yo no creo en la lluvia va a dejar de llover. Y no porque tú digas yo no creo en la noche va a dejar de oscurecer. Y así hay leyes espirituales que aunque de pronto algunas personas digan, pero eso yo no creo que sea cierto, yo no creo que sea mentira, yo creo que eso es mentira, no van a dejar de pasar, van a suceder. Y esas leyes, unas de ellas se encuentran justamente en el Evangelio según San Lucas. Hay leyes muy particulares. Se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no juzguen a los demás y no serán ¿qué? Juzgados. Eso es una ley inquebrantable. Si tú juzgas a alguien, también tú vas a ser juzgado. También dice la palabra, no condenen a otros para que no se vuelvan ¿qué? En su contra. Dice también, perdonen a otros y ustedes serán ¿qué? Perdonados. Si tú tienes un problema con el perdón, tienes un problema con la capacidad para perdonar a alguien, pues entonces de pronto no te preocupes si alguien tampoco quiere perdonarte a ti. Eso es una ley también. Y en el versículo siguiente viene una ley también y dice, den y ¿qué? Recibirán. Vuélvalo a leer conmigo. Den y ¿qué? Recibirán. Pero no recibirán simplemente así, sino dice, den lo que den a otros, les será devuelto. ¿Por qué? Por completo. Y ahora mire esto que me parece interesante. No va a ser devuelto solamente así como lo diste, sino lo que dice la palabra de Dios es que será devuelto ¿de qué manera? Apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. Lo que dice la palabra de Dios es, ustedes dan y van a recibir, pero cuando ustedes dan, no solamente van a recibir lo que dan, sino que van a recibir apretado, remecido y que no haya espacio para que quepa algo más. Todo va a estar desbordante. Yo recuerdo alguna vez cuando mis suegros iban a la plaza de mercado, yo les gusta ir a la plaza de mercado en Abastos, en Bogotá, y les gustaba comprar allí el mercado. Y cuando ellos iban a la plaza, entonces llegaban al mercado y decían, bueno, voy a comprar este bulto de fruta, de cosas para llevar para el mercado. Y cuando el hombre empezaba a introducir las frutas en el costal, entonces yo veía que de pronto él lo que hacía era sacudir el saco. ¿Para qué usted cree que él sacude el saco? Para que baje y quepa ¿qué? Quepa más. Entonces él mete y más y sube y sigue metiendo y sigue sacudiendo hasta que siga entrando más. Y cuando ya está justo al borde, entonces él dice, bueno, pero todavía aquí te caben otras cositas más, aquí se te pueden llegar a otras sin que se te rieguen. Así es la manera en la que Dios da cuando tú estás acostumbrado a creer en esta ley que se llama dar. En este tiempo en enero estamos nosotros en un tiempo de primicias, es un tiempo en el que damos. Es un tiempo en el que nosotros estamos acostumbrados a dar. ¿Para qué damos? Pues damos para que la obra, para que la casa de Dios, para que el templo siga creciendo, la obra de Dios se siga expandiendo. Aquí hay personas que están con nosotros desde hace unos años. Nosotros llevamos exactamente 2 años y unos meses.
Y esas personas saben que cuando nosotros llegamos, cuando nosotros llegamos empezamos a trabajar en la casa de Dios. Pero también ese tipo de personas que están con nosotros saben que nuestro estado hoy era diferente al estado en el que llegamos. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo nos ha ido hoy? Nos ha ido mejor, pero no nos ha ido mejor simplemente porque hayamos hecho las cosas bien, sino porque nosotros con mi esposa nos acostumbramos a algo muy importante y se llama dar. La palabra dice que cuando David quería construir el templo, cuando David quiso construir la casa de Dios para hacer habitar allí el arca de la alianza, David reunió al pueblo, David reunió a la gente y les dijo, miren, aquí está el terreno. Aquí están los materiales, aquí están los insumos que durante toda mi vida he recogido. Aquí está el oro, aquí está la plata, está la madera, todo lo que he podido recoger y todo lo voy a dar aquí. Y si alguno de ustedes puede seguir mi ejemplo, háganlo. Dar es un principio espiritual que tú no puedes contradecir y solamente porque lo contradiga no va a dejar de suceder. Si tú das, Dios también va a darte a ti. Y lo da de esta manera. La palabra dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Y no estoy hablando específicamente de dinero, no estoy hablando específicamente de plata, estoy hablando de todo lo que puedes dar en la casa de Dios. Hay personas que tienen ministerios, que tienen talentos, que tienen dones, que tienen habilidades que han sido puestas en ellos por Dios. Dios te dio la habilidad de servir. Pues lo mejor que puedes hacer es poner lo que Dios te dio al servicio de la casa de Dios. Y cuando tú entregas tu vida a Dios por completo, entonces Dios, dice la palabra, te va a dar en una medida desbordante, rebosante, remecida. Es así. Y si tú lo quieres de pronto contradecir, no es así. Pues vuelvo y te repito, porque lo contradigas no va a dejar de suceder. La palabra dice, si el hombre sembrare abundantemente, ¿qué pasará? Abundantemente cosechará. Eso es así. Ahora, hace 8 días estuvo acá una amiga muy personal nuestra, una amiga de la iglesia cuadrangular de Sinaí, estuvo hablando acerca del diezmo, de la ofrenda. Y ella explicaba algunas cosas que me parecieron súper interesantes, muy doctrinales, muy teológicas en cuanto a sus conceptos, me parecían muy interesantes. Y ella decía, el diezmo, bueno, es importante dar el diezmo y hay cosas que tú tienes que entender acerca de eso. Primero, si tú no diezmas, escucha esto, si tú no diezmas, no por eso vas a perder la salvación. Hay gente que diezma por miedo. Hay gente que diezma porque dice, no, si yo no lo hago, estoy pecando, puedo perder la salvación. Si tú no diezmas, no vas a perder la salvación. Porque la salvación no se compra. No la puedes comprar con dinero. Ni un diezmo, ninguna ofrenda, ninguna primicia, ninguna siembra van a comprar tu salvación. La salvación es un regalo de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, en el versículo 8 en adelante, Efesios capítulo 2, desde el versículo 8 en adelante dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito de eso. Es decir, no hay nada que tú puedas hacer que pueda comprar lo que ya Dios te dio. ¿Eso es un qué? Eso es un regalo de Dios. No lo puedes comprar. No lo puedes comprar. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser ¿qué? Salvo. Dice la palabra en el versículo también, en el versículo siguiente. Pues somos la obra maestra de ¿quién? Tú eres la obra maestra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros. ¿Cuándo?
tiempo ¿qué? Tiempo atrás. Tiempo atrás. Eso lo puedes comprar con dinero. Eso que Dios ya preparó para ti tiempo atrás, puedes pagarlo con algún precio, un precio económico. Eso no lo puedes pagar, no lo puedes comprar, porque eso es un regalo ¿de quién? De Dios para ti. Entonces, si diezmas o no, no tiene que ver en absolutamente nada con tu salvación. El diezmo tiene que ver con otro principio, más no el de la salvación. Si das con miedo, si das con miedo pensando en que si tú no das, entonces Dios va a ser malo contigo, entonces estás dando mal. Porque la palabra dice que cuando tú des, tienes que tener ¿cuál actitud? La palabra dice que cuando des, tú tienes que ir alegre. Y tienes que ir creyendo que no lo estás haciendo ni porque te haga falta, porque no es por necesidad y tampoco porque estás triste, sino porque al contrario dices, para mí es un privilegio dar en la casa de Dios. Y es así como es la actitud. Tampoco puedes venir con tus ofrendas o con tu diezmo, con tu primicia diciendo, Señor, si no lo hago puedo quemarme, puedo pecar, puedo estar siendo, de pronto puedo estar siendo condenado, porque tampoco es así. Tampoco es así. El diezmo no te va a salvar. El diezmo no va a hacerte salvo. El diezmo va a hacer otras cosas en tu vida. Las personas que saben qué significa el diezmo, saben que el diezmo se da por diferentes razones, porque también son leyes espirituales. El diezmo es una medida de protección sobre tu casa. Eso es diferente. El diezmo es una medida de protección sobre tu hogar. En Malaquías 3:10 está explicado, dice, traigan ustedes todos los diezmos al alfolí y haya alimento ¿en dónde? En tu casa. Pero también, más importante que eso, dice la palabra de Dios, dice el Señor de los ejércitos, acompáñenme ahí, leámoslo, Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 10 en adelante, se lo leo en la Nueva Traducción. Dice, traigan ustedes todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, dice el Señor. Y además dice, yo derramaré sobre ustedes bendición a tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. ¿Recuerdan la medida en la que Dios da? Remecida, desbordante. Ahora también dice la palabra, inténtenlo, pónganme a prueba. En la Reina Valera dice, ustedes pruébenme a ver si yo no lo voy a hacer. Ahora, esta parte es la más importante y por eso se llama una medida de protección. Dice la palabra, sus cosechas, en este caso sus trabajos, sus empresas, sus negocios, sus emprendimientos, dice la palabra de Dios, serán como abundantes, porque las protegeré. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Habla de salvación. Habla algo de salvación. No tiene nada que ver con la salvación. Tiene que ver con una medida de protección. Protección. Dice acá, los protegeré de insectos, enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La palabra dice que Él reprenderá por nosotros ¿a quién? Al devorador. Y nada podrá hacer ¿qué? Nada podrá entrar ni dañar lo que ya el Señor te ha dado. Eso es otra cosa. Es otra cosa. El diezmo no te salva. Protege. Protege. Es diferente. El diezmo no solamente, hay personas que dicen, no, pero pastor, eso es del antiguo pacto, eso no tiene nada que ver con el nuevo pacto, es distinto, pastor, eso lo hacían los levitas, lo hacían los sacerdotes. El diezmo está instituido hace mucho antes de los levitas. La palabra dice que Abraham llevaba el diezmo de lo que tenía y se lo daba a Melquisedec, el sacerdote. Sin embargo, Jesucristo también habla de lo mismo. Jesucristo también lo confirma en Mateo capítulo 23, versículo 23. En Mateo capítulo 23, versículo 23, también Jesucristo habla de algo similar. Jesucristo dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios, pues qué aflicción les espera a ustedes, maestros de la ley, le decía él a los escribas y fariseos con los que hablaba. Les decía, ¿qué aflicción les espera a ustedes, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas. Mire esto. Pues ustedes se cuidan
de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines y hierbas. Pero ojo con esto, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia y la ¿qué? Y la fe. Eso Jesucristo les estaba diciendo. Pero mire esto, es cierto que deben ¿qué? Diezmar. Jesucristo les dijo, es importante y eso es cierto que ustedes lo tienen que hacer. Sin embargo, deben no descuidar las cosas más que importantes, más importantes. Lamentablemente hay personas y hay cristianos, hay de pronto diferentes tipos de cristianos que creen que simplemente porque su diezmo lo están diezmando, ya con eso es suficiente. Y está bien, pero lo que Jesucristo les dice es, ojo, porque si bien es cierto, lo deben hacer, no deben olvidar lo que es más importante, que es la misericordia, la fe, la compasión, el amor por otros. Es así. Ahora, en este tiempo, ¿por qué es que hablamos de primicias? La primicia no es un diezmo, ni la primicia tampoco es de pronto algo que se haga todo el tiempo. La palabra dice que las primicias eran una fiesta que celebraba el pueblo de Israel y esa fiesta tenía como objetivo recordar varias cosas y hacer una declaración importante sobre varias cosas. Pero solamente tenían que hacerla una vez. Ahora, ¿para qué se da una primicia? ¿Para qué se da una primicia? La primicia, la primicia es un principio de honra. La primicia es un principio de honra. La palabra dice, honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de tus ganancias, de lo que has hecho. La primicia es un principio de honra. La primicia es un anticipo de lo que tú haces sabiendo que Dios es bueno y ha sido bueno contigo. Cuando tú diezmas, no estás dando la verdad. Cuando tú estás diezmando, estás devolviendo algo que ya Dios te dio. La primicia es diferente porque cuando tú das una primicia estás diciéndole al Señor, Señor, yo estoy consagrando algo que yo sé que que yo sé que yo no lo he visto todavía, yo todavía no he visto las cosechas, yo todavía no he visto si ya esto va a germinar, si va a dar buen fruto, si va a salir bien, pero yo sé, estoy anticipándome a que tú lo vas a hacer. Y entonces esa ofrenda consagraba las demás cosas que pasaban. ¿Por qué damos primicias en enero? Porque nosotros consagramos todo un año para Dios y decimos, aunque no sepamos qué cosas trae este año, aunque no sepamos qué cosas vas a hacer en este año, aunque no sepamos cuántas de pronto dificultades vayamos a atravesar, cuántos desiertos vayamos a cruzar, no sabemos de pronto si va a haber crisis, necesidad, si va a haber escasez, no sabemos eso, no podemos anticiparnos, no podemos pensar en lo que va a pasar mañana, pero sí podemos decir, antes de que pasen esas cosas, voy a reconocer que tú has sido bueno conmigo. Las primicias, cuando el pueblo de Israel llevaba las primicias, ellos tenían que hacer ciertas declaraciones. Cuando ellos llevaban sus ofrendas al templo, ellos tenían que ir declarando ciertas cosas. Y dentro de esas cosas tenían que declarar todo lo que Dios había hecho con ellos. Ellos tenían que recordar que habían sido sacados de esclavitud, que habían sido sacados de Egipto, que ellos habían pasado por el desierto y que Dios en medio del desierto los había sostenido y los había hecho entrar en la tierra prometida. Y por eso ellos creían y decían, yo traigo esta ofrenda reconociendo que tú, el Dios de mis padres, también eres mi Dios. Que así como tú ayudaste a mis padres en el desierto, también me vas a ayudar a mí. Que así como tú los sacaste a ellos de la opresión, así como tú los sacaste a ellos del desierto, en el desierto los sustentaste, en el desierto hiciste señales con ellos, en el desierto tú te levantaste con ellos, también lo harás conmigo y con mi familia. Esa era la declaración. Por eso nosotros no arrancamos enero de una vez dando las primicias, porque esto se prepara. Esa ofrenda se prepara, esa ofrenda tú la pides, Señor. Tú no das por darlo, tú no das simplemente por decir, bueno, ya, pues toma ahí algo. No, tú piensas en todo lo que Dios va a hacer.
y en todo lo que Dios ha hecho. Tú piensas en tu empresa, tú piensas en tu trabajo, tú piensas en tu familia, tú piensas en tus hijos y tú dices, Señor, los quiero consagrar a ti. Te los quiero entregar a ti. Mamá me cuenta que hace unos años, mucho antes de que yo naciera, 5 años antes de que yo naciera, ellos tuvieron un hijo. Y él nació, y cuando nació pasó por una serie de enfermedades y cosas. Y mamá y mi papá luchaban y decían, Señor, si tú no lo diste, ayúdanos a que él salga adelante, Señor, ayúdanos a que él supere esas enfermedades. Y cuando él mejoraba a cierto tiempo, las cosas volvían otra vez a empeorar si el niño se ponía mal. Mamá me cuenta que un día se reunió con papá en la sala de la casa y se sentaron y dijeron, no, no podemos seguir luchando más. Ya no podemos seguir en esta situación. Y recuerdo que ellos oraron y dijeron, Señor, ¿sabes qué? La vida y la muerte te pertenecen. Nosotros no somos dueños de la vida. La verdad es que no somos dueños de nada. Todo lo tenemos por misericordia de Dios. Señor, tú nos diste este niño, pero hoy te lo entregamos a ti. Haz como quieras. Si tú no lo quieres dar, dánoslo sano, dánoslo bien. Pero si tú no lo quieres, entonces te lo entregamos, Señor, porque igual tú no lo diste. Gracias por la oportunidad que nos diste de ser padres. Gracias porque anhelábamos un hijo, pero sabemos que si te lo tienes que llevar, entonces te lo entregamos. La palabra dice que algo muy similar le pasó a, le pasó a Ana cuando llevó su primer hijo, el que tanto soñaba, el que ya tanto había anhelado, lo llevó al templo porque lo ofreció. Ella dijo, Señor, si tú me dieras un hijo, si tú te acordaras de mi aflicción, si tú vieras el dolor por el que estoy pasando y me dieras un hijo, él yo lo ofreceré para ti. Y cuando nació Samuel, fue llevado al templo desde niño y la palabra dice que una vez al año iba Ana a visitarlo. Usted se puede imaginar la situación. Usted se puede imaginar la situación por la que tal vez Ana tuvo que pasar. Mucha gente lee entre líneas, pero no se ponen de pronto a analizar lo difícil que debió ser para Ana ese tipo de ofrenda. Cuando ella llegaba, yo me imagino que cuando ella llegaba al templo y veía a su hijo niño pequeño diciéndole, mamá, ¿por qué no nos vamos para la casa? Llévame para la casa, mamá, yo no quiero estar acá. Porque la gente cree que Samuel la palabra dice que él ministraba en la casa de Dios. Pero la verdad es que ministrar en la casa de Dios en ese tiempo era ser el aseo del templo, ser el sirviente de Elí y de sus hijos. Y los hijos de Elí no eran muy buenas personas, que digamos. Usted se imagina cómo tratarían a Samuel los hijos de Elí, si nomás ellos trataban al pueblo de una manera muy abusiva y de pronto muy grosera. Imagínese lo que debía hacer con el pobre Samuel. Imagínese usted a Ana todos los años llevándole sus ropas, sus vestiduras a Samuel y Samuel diciéndole, mamá, por favor, vámonos para la casa, llévame a casa. Y ella tenía que decirle, no te puedo llevar, tienes que quedarte aquí porque yo te ofrecí. Mamá me cuenta que ella pasó por algo parecido. Ella con dolor y con sus lágrimas decía, no, 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 Señor, te lo entrego hoy. Mire, la palabra de Dios habla acerca del sacrificio de alabanza. ¿Sabe qué tiene en particular un sacrificio? ¿Sabe qué tiene en particular un sacrificio? Duele. Es doloroso. La palabra dice que ellos con lágrimas llevaban la preciosa semilla porque dolía, porque no era fácil, porque no era algo que ellos solamente podían decir, bueno, ahí está. La palabra dice que un día Jesucristo vio a una mujer que lloraba y depositaba su ofrenda. Y Jesucristo miró a los que estaban con él y decían, ella dio más que todos los que aquí se han pasado. Pero eso tan poquito, eso es todo lo que ella tenía. Duele. Mamá dijo, te lo entrego, Señor. Con lágrimas en los ojos lloraba.
a los días, tal vez a los meses, mi hermano murió. Y mamá y papá dijeron, bueno, Señor, gracias porque nos diste la oportunidad de ser padres. Te lo entregamos. Este hijo es tuyo, Señor, y si te lo llevaste, pues tú sabes, Dios, lo que vas a hacer. Pero sabemos algo. Mamá me lo contó y mientras me lo contaba lloraba. Sabemos algo. Sabemos que lo que tú has prometido lo vas a cumplir. Y que si tú nos dijiste que íbamos a ser bendecidos con hijos, mamá decía, si tú prometiste cosas, Señor, tú las vas a cumplir y vamos a creer que tú lo vas a hacer. 5 años más tarde, pues nació su servidor. Y después, 5 años más tarde, nació el niño que aquí toca la guitarra. Todos lo queremos, ¿no? Pero lejos, no mentiras, sí lo queremos. El consentido, el niño de la casa. Dos hijos, dos hijos. Cuando yo nací, mi mamá me dice que bueno, que ella, me llevaban a la iglesia muy pequeño y me gustaba la iglesia, me gustaba la alabanza, me gustaba estar en la casa de Dios, pero cuando llegó mi adolescencia, mi juventud, yo decidí apartarme de Dios. Y yo dije, yo ya no quiero saber nada más de esto. Llevo toda la vida viniendo a la iglesia, estoy aburrido, no quiero saber más de qué significa la iglesia. Y yo empecé a trabajar en otras cosas que me alejaban más y más de Dios. Mi mamá siempre me había dicho, hijo, tú vas a predicar la palabra, tú tienes un llamado, tú vas a trabajar en las cosas de Dios. Pero cuando yo empecé ya, tenía tal vez 18, 19 años, las cosas empezaron a dañarse un poquito porque yo no quería saber nada de esto. Y yo empecé a alejarme de Dios antes más. Un día tomé la decisión de ni siquiera volver a la iglesia. Tomé la decisión radical de irme para el mundo, de seguir de pronto con otras cosas. Y entonces mamá y papá lloraban y decían, no es lo que Dios quiere para ti. No es lo que Dios quiere para tu vida. Cuando, cuando yo estaba en medio de una situación muy complicada porque no quería saber nada más de Dios y mi mamá me insistía y me insistía, ella me obligaba, me decía, tienes que ir a la iglesia, tú vas a ir a la iglesia. Un día mi mamá me sentó y me dijo, mira Samuel, yo, yo sé que tú estás muy lejos de las cosas de Dios ahorita. Yo sé que tú ya no tienes nada de lo que un día dijimos que tú eras. Yo sé que tú un día dijimos que tú ibas a ser de pronto un salmista, que de pronto ibas a ministrar en el templo, ibas a adorar en la casa. Hoy no vemos eso. Hoy no estamos viendo eso. Está súper lejos de eso. Pero mamá me dijo, pero yo te entregué a Dios. Yo hice una oración también por ti y dije, Señor, te lo entrego. Te lo entrego. Y no sé qué vaya a pasar contigo. No sé qué vaya a suceder contigo. No sé lo que vayas a hacer. Papá también me dijo, si usted va a seguir por ese camino, si usted va a seguir por esa línea, yo prefiero que usted se vaya. Y no nos cuente cómo le está yendo, si le está yendo bien, si le está yendo mal, no nos diga eso, no queremos saber. No queremos saber cómo le está yendo. Simplemente vaya y tome sus decisiones, lo que usted haya pensado, pero nosotros se lo entregamos a Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando yo me perdía de pronto en fiestas y en cosas, en medio de la gente y en medio de la fiesta y en medio del licor y del trago, en mi mente no había otra cosa que no fuera el altar. En mi mente no había otra cosa que no fuera ministrar, que no fuera cantar, que no fuera predicar. Y todas esas imágenes llegaban a mi cerebro, a mi cabeza, y yo me sentía súper mal, porque yo decía, yo no sé qué hago acá. Y mientras todos se reían y mientras todos compartían, en mi cabeza yo tenía desesperación, porque yo no sabía lo que hacía ahí. Y entonces yo por fuera me reía, pero por dentro estaba muy mal. Hasta que un día yo no pude más. Dije, no, esto no es, no puedo con esto.
Yo había decidido una cosa, yo había decidido alejarme de Dios, pero Dios había decidido otra muy diferente. ¿Sabe por qué era la fiesta de las primicias? Porque cuando el pueblo había olvidado a Dios, cuando el pueblo se había olvidado de quién era Dios, entonces ellos volvían. Porque a pesar de que el pueblo hubiese olvidado a Dios, Dios no se había olvidado de ellos. A pesar de que ellos ya no quisieran saber más de Dios, aunque ellos se hubieran alejado de Dios, cuando ellos traían sus ofrendas de primicias, ellos decían, ¿sabes qué? Sabemos que de pronto ahorita no queremos tener una relación contigo, pero sí sabemos que nos ayudaste antes. Sí sabemos que nos has ayudado hasta ahora y sí sabemos que nos vas a ayudar más adelante. Aunque ya la gente no quería de pronto escuchar más a Dios, la palabra dice que Dios nunca se olvidó de ellos. Porque la promesa que hizo Dios con Abraham no fue una promesa que Dios haya hecho con Abraham. Fue una promesa que Dios hizo a pesar de Abraham. La palabra dice que Dios hizo caer sueño profundo sobre Abraham para poder hacer el pacto, para que Dios pudiera jurar por sí mismo. De tal manera que si un día Abraham o sus generaciones olvidaban el nombre de Dios, Dios jamás se olvidaría de ellos. Por eso nosotros decimos, Señor, ¿sabes qué? Cuando traemos esta primicia ante ti, estamos reconociendo que hay veces que nos hemos olvidado de ti. Estamos reconociendo que hay veces que no hemos considerado que tú nos has ayudado. Hay veces en las que hemos caminado y tomado decisiones en las que tú no has estado, porque nos hemos olvidado de ti, pero tú nunca te has olvidado de mí. Porque a pesar de mis dificultades, a pesar de mis adversidades, a pesar de mis desiertos, a pesar de mis luchas, de mis problemas, tú siempre has estado allí. Y eso es un reconocimiento de una primicia. Cuando tú traes tu primicia, tú dices, ¿sabes qué, Señor? Nada de lo que tengo me pertenece. Ninguna de las riquezas, pocas o muchas de las que tengo, me pertenecen. Pero por tu misericordia me las diste. Podías dárselas a alguien más. Podías bendecir a alguien más. Podías llamar a alguien más. Podías darle hijos a alguien más. Podías darle casas, tierras, empresas, negocios a alguien más. Pero me los diste a mí. Y no fue porque yo me los haya ganado. Porque hay gente que dice, no, es que fue con el sudor de mi frente. No, Señor. Fue porque Dios te dio la habilidad. Fue porque Dios tuvo misericordia de ti. Fue porque Dios en su infinita misericordia, gracias a la oración de tu mamá, gracias a la oración de tu pastor, gracias a la oración de tu familia, gracias a tus mismas oraciones, estás donde estás. Y cuando traes una primicia dices, ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco que aunque yo no haya hecho las cosas muy bien, tú jamás te olvidaste de mí. La palabra dice que ellos llevaban sus ofrendas y mientras las llevaban ellos decían, un arameo que era a punto de perecer era nuestro padre y fue llevado a tierra de Egipto, se referían a Abraham. Es decir, que ellos tenían que hacer un recordatorio histórico, tenían que hacer memoria histórica y saber que desde Abraham hasta ahí donde estaban, Dios los había ayudado. Además, en medio de su declaración decían, no, sabemos que nada de lo que está aquí nos pertenece. Sabemos que nada de lo que está aquí, nada de lo que estamos trayendo es nuestro, pero te lo damos. Porque sabemos que lo que viene es mejor que lo que tenemos. Es una declaración de fe. Es una declaración espiritual sobre lo que empiezas. Por eso las damos ahorita en este tiempo, porque el año apenas está empezando. Y cuando el año está empezando es el mejor momento para que hagas una declaración espiritual sobre tu 2026. Es así. Con esto quiero terminar. Acompáñenme, por favor, Deuteronomio capítulo 26. Esta es la declaración. Deuteronomio capítulo 26. Y en esto debes pensar. Deuteronomio capítulo 26. Desde el versículo 2
Esta era la declaración de la fiesta de las primicias. Y esto decía la palabra de Dios, se los leo en la Nueva Traducción. Coloca una parte de las primicias en cada cosecha en una canasta y llévalo al lugar de adoración designado, al lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Preséntale al sacerdote que esté a cargo en ese momento y dile, y aquí está la declaración, y dile, con esta ofrenda reconozco ante el Señor. Esto es lo que usted tiene que pensar antes de que vaya a dar su primicia. Esto es lo que debe nacer en su corazón. No es miedo, no es terror, no es temor. Es esta declaración, es esta palabra. Señor, yo reconozco, con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios, que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Aquí, ¿qué estás reconociendo? Señor, yo reconozco que hasta aquí he sido traído por tu misericordia. ¿Alguien puede reconocer la misericordia de Dios hoy? ¿Alguien puede decir, Señor, gracias porque por tu misericordia hoy amanecí y pude estar aquí en la casa de Dios? ¿Cuánta gente no lo pudo hacer? Entonces, en el versículo 4 dice, entonces el sacerdote tomará la canasta en sus manos y la colocará frente al altar del Señor tu Dios. En la presencia del Señor tu Dios tendrás que decir, mi antepasado Jacob era un arameo errante que fue a vivir como extranjero en Egipto. Y esta es un recordatorio de lo que ha pasado con tus antepasados, de lo que pasó antes de ti. Ahora escuche esto. Su familia era poco numerosa cuando llegó, pero en Egipto creció hasta volverse una nación grande y poderosa. ¿Eso qué significa? Señor, no sé lo que haya pasado con mis antepasados, no sé lo que haya pasado, pero la palabra dice, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decirle al Señor, Señor, de pronto el estado de mis papás no era tan bueno? De pronto el estado financiero de mis papás no era tan bueno. De pronto el estado comercial, de pronto el estado físico, el estado emocional de mis padres, mis abuelos, mis antepasados no era tan bueno. Pero yo sí puedo decir, grandes cosas has hecho conmigo. Grandes cosas hizo el Señor. En el versículo 6 dice, cuando los egipcios nos oprimieron y nos humillaron al hacernos sus esclavos, nosotros clamamos ¿a quién? Nosotros clamamos ¿a quién? Al Señor. ¿A quién clamas tú? Cuando tú estás siendo oprimido por algo, cuando tú estás siendo esclavizado por algo, cuando estás siendo de pronto atormentado por algo, ¿a quién debes clamar? Al Señor. Dice, cuando nosotros fuimos esclavizados, oprimidos, clamamos al Señor. ¿Al Dios de quién? De nuestros antepasados. Y esto es lo más espectacular que dice. Él dice que cuando ellos clamaron, ¿él qué hizo? Dice la palabra, Él oyó nuestro clamor y vio las privaciones, el trabajo pesado y la opresión que pasábamos. Quiero que sepas que cuando tú traes tu primicia, dices, cuando yo sé que estuve pasando por esta situación difícil, cuando yo sé que estuve pasando por esta enfermedad, yo clamé al Señor y además de eso, cuando clamé al Señor, Él me contestó. Él me oyó mi clamor. Y supo que estaba pasando por situaciones difíciles. ¿Te das cuenta lo que trae esto por detrás? Es muy importante. En el versículo 8 dice, y así el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo poderoso, con un terror aplastante y con señales milagrosas y con maravillas. Hay personas aquí que han visto eso. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides compartirlo con otros. Hasta la próxima.